Desde que comenzamos, y el primero tiene que ver justamente con este tema que está tan latente en las últimas horas, ¿no? Esta cocaína adulterada que termina con la vida de 23 personas y que nos tiene en vilo, teniéndonos muy pendiente de la evolución de la salud de aquellos que están internados, por supuesto. Pero ya mismo estamos en comunicación con Ignacio Ramírez, él es periodista, también escritor de libros acerca del consumo de droga en Argentina. Ignacio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto. Bueno, Ignacio, para escribir estos libros has investigado mucho también. ¿Y cuál es tu pensamiento sobre lo que estamos atravesando hoy como país? Porque ayer se hablaba de guerra narco, hoy ya está sobre la mesa expuesto de alguna manera la gravedad del consumo que no se da solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el contexto del país. No, evidentemente vivimos en un país con extremos vínculos con el narcotráfico, en donde las principales mafias que están enquistadas en el país hace décadas tienen cierta complicidad directa con la justicia y la fuerza de seguridad. Y lo más grave es entender que el principal socio hoy por hoy del narcotráfico en la Argentina, al menos desde el punto de vista mío como investigador, es el Estado. Y cuando hablo de Estado, hablo de varones del conurbano, hablo de personas que lamentablemente eligen el camino de ser mercaderes de la muerte, la corrupción y en el peor de los casos, hacer este tipo de intoxicaciones masivas. Esta tal vez tiene un número significativo, que son 23 víctimas. Sí. Es una suerte de cromañón por el impacto. Habrá que ver la estadística pública y privada para luego interpretar los decesos, ¿no? Porque la mayoría de decesos hay que ver si le van a realizar un debido estudio toxicológico, porque si no va a parecer como los inundados de La Plata, claro, en donde muchas de las víctimas terminaban con certificados de muerte o de defunción con paro cardiorrespiratorios. Vos recién decías la participación de la seguridad del gobierno, ¿no? En esto de tratar de ocultar un poco la mugre bajo la alfombra. Y a mí algo que me llamó mucho la atención esta mañana en las declaraciones de Bernie fue hablando sobre la captura de Aquino, esta persona que en realidad a la que llegan sería quien ha cocinado la cocaína y después la vendió a estos dealers, como por ejemplo el de Puerta 8. Estaba prófugo desde el 2018, pero dice que desde diciembre lo tenían ubicado. Mi pregunta es, ¿por qué hemos llegado hasta acá? Si ya sabías dónde estaba, sabía que era el heredero nato de todo el clan mameluco, porque es lo que dijo Bernie, dijo, después de mamelucos vino otro, ese otro fue capturado, el otro, y sabíamos que era él, hoy el jefe narco. ¿Por qué lo tienen prófugo desde el 2018 cuando ya sabían dónde estaba ubicado? En diciembre ya sabían dónde estaba. Entonces esa parte es la que vos decís, bueno, ¿por qué no fuiste antes? No, la realidad es esa, Marcelo. Lo que vos estás planteando diste justamente en la tecla, porque si entendemos que la investigación a prima facie y las buenas intenciones del gobierno de la provincia de Buenos Aires ante una tragedia como esta, interpelamos también el rápido accionar. En 24 horas, claro, en tiempo récord, se detuvieron a muchas personas que no tengo dudas que en la mayoría de los casos no debe haber debidos procesos investigativos ni penales. Sí. Partiendo de esta base, interpreto que en algún punto en esta historia, que sí, es lo que tal vez los medios no están hablando, hay principales patas del narcotráfico desde el punto de vista de las fuerzas policiales. Estamos hablando de personas que estuvieron en enfrentamientos y en tragedias como puede ser la de Hurlingham del 2000, como puede ser la tragedia de las 300 balas en la Villa 18 de Julio, y otros tantos homicidios silenciosos por un Estado
bastante cómplice. Y solo hace falta caminar el barrio y hablar con algunos investigadores para entender que una cosa es lo que dicen mediáticamente y otra cosa es lo que ocurre en los barrios que están dominados por la hostilidad, por la muerte y el no te metas porque vamos a tomar medidas bastante complejas y homicidios bastante sangrientos. No digo que seamos un país como México donde hay carteles de muerte, pero digo que en el país y sobre todo en el conurbano hay brigadas que trabajan directamente con el narcotráfico y con el Estado. Nacho, en función a todo lo que vos has estado investigando, ¿no crees que el foco se pone más en el narcotraficante que en el adicto y el enfermo, y que si hicieran un trabajo más de prevención en el adicto, al no haber una demanda de cocaína, digamos, el narco se quedaría sin el negocio? ¿No está mal puesto el foco? Lo que pasa es que el foco en ninguna parte del mundo y en las principales civilizaciones de lo que nosotros consideramos grandes democracias en el mundo logró encontrarle la vuelta. Lo que sí detectamos es que la Argentina antropológicamente tiene vínculos hace 200 años con las sustancias, no es un tema de ahora. Y no solamente con las sustancias, sino con el contrabando. Hace 2 siglos que construimos un país en función del contrabando, la marginalidad y las sustancias. Y en el medio de esto aparece una crisis profunda económica en donde el narcotráfico termina siendo una salida laboral. O vendo falopa o no como. Claro. Esa es la contradicción de este sistema que evidentemente no está funcionando. Y en lo que apuntás vos, con respecto a la prevención y a la salud, evidentemente nos la llevamos a marzo desde 1983. Desde Fleco y Male en adelante, para los que son un poco más cuarentones como yo. Sí, somos contemporáneos, así que todos recordamos a Fleco y Male. Me quedo con algo que vos decías al comienzo de tu relato, esto de... No creo que sea la primera vez que muere gente por cocaína adulterada. Lo que pasa es que ahora llamó la atención de todo el mundo por la cantidad, ¿no? Por los números que se dieron a conocer. Ahora, cocaína cortada, cocaína adulterada para tener mayor ganancia en la venta porque la estiran y demás, llega a los barrios más pobres y desconocemos todo eso. Y mueren también. No, es que justamente lo que estás planteando vos es otro de los grandes interrogantes, ¿no? En este caso en particular de esta tragedia llamada Cocaguay del conurbano, me parece que es un pase de factura entre la política, el narcotráfico y los bandos, al menos por la información que manejo. Separando esto, lo que sí entendemos es que en todo el país no se registran sobredosis. Y es un punto que tenemos que aprender. O sea, la mayoría de tragedias o muertes violentas tienen que ser o un caso emblemático como este o una persona pública. Porque si no, en las actas de defunción directamente figura paro cardiorrespiratorio. No te dice la causa del exceso de la sustancia o si hubo un efecto corte. Y lo que se dio mucho en el 2000... y sobre todo hace unos 5 años se está dando en determinados lugares turísticos del país o incluso en las grandes ciudades del país, se detectan sobredosis por no solamente el material de corte, sino también por el exceso de pureza. Claro. Entonces, si una persona está acostumbrada a tomar una cocaína al 80% de pureza, y de repente le dan una cocaína al 10% de pureza, seguramente va a tomar mucho más esa persona. Ignacio, seguro. Menos es lo que dicen los médicos, ¿no? Seguro, sí. Ignacio, y respecto a tu investigación y esto que estás mencionando y que dijiste recién de que se marginaliza un poco el tema, digamos, esta problemática de la cocaína, por lo que nos estás diciendo, también es un problema que trasciende cualquier rango social y que también es el negocio de muchos poderosos y que no solamente se queda en los barrios populares y marginados.
No, no, está clarísimo. Lo que pasa que, bueno, hay un libro que habla justamente de eso, que se llama En busca del respeto, vendiendo crack en Harlem. Es un libro que justamente habla de que en realidad todos somos consumidores de algo. Pero bueno, generalmente en este tipo de tragedias aparecen en barrios marginales, barrios donde hay mucha necesidad, barrios donde la policía no entra. Y esto hay que tenerlo en claro. O sea, hay barrios que directamente están militarizados en la Argentina por los pibes chorros, por el sistema del narcotráfico, por el sistema de los piratas del asfalto. Digo, hay un descontrol sistemático en donde yo no dudo de las buenas intenciones de la policía, no dudo. Sí. Lo que sí dudo son de sus jefes y de las personas, como en este caso, que todavía están activas en la policía de la provincia de Buenos Aires y que siempre terminan vinculados en grandes tragedias como esta, como puede ser un homicidio o un homicidio intencional, como fue lo que vivió la provincia de Buenos Aires ayer. No fue una situación no planificada. Planteás un panorama bastante negro, digo, sobre todo vos que estuviste averiguando. ¿No encontrás una solución entonces a esto que vos estás planteando? De todas las soluciones que estuvimos experimentando en los últimos 100 años de historia, evidentemente por una cuestión sociodemocrática, hasta antropológica y sociológica, evidentemente no vamos a poder avanzar con este tema. Incluso mis hijos viven en el interior, en el campo, sí. y hoy por hoy tenés dos grandes contradicciones. Que en el campo hay droga y que se están muriendo en el norte, en Formosa, pueblos originarios por la falta de un Estado ausente. ¿Y de qué se mueren? Justamente de consumo de Paco. Sí. O sea, esa es la contradicción, donde en Recoleta y en Formosa de Infran se muere gente y evidentemente en la estadística no existe. No, son NN, son muertos que nadie habla. Seguro. Vos hablabas de los jefes, de las cabezas, ¿no?, de equipo. ¿Qué te parece Sergio Berni frente a esta situación, su manera de trabajar, las últimas declaraciones que hizo? ¿Cómo se está manejando para vos? Yo tengo mucho respeto por Sergio Berni. Lo que sí entiendo que más allá de las buenas intenciones y de su formación académica y moral, creo que evidentemente está rodeado de personas que no lo asesoran bien. Y cuando digo esto, ayer levanté el teléfono, hablé con 5 personas y más o menos me contaron toda la historia. Y son personas que están o en un escritorio o dejaron de pertenecer a la fuerza por innumerables motivos o están con licencia psiquiátrica producto de la corrupción del sistema que te va comiendo. Los famosos pata negra existen hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de fuerzas, porque no hay una fuerza federal que se dedique básicamente a detener a estas personas. Seguro. Y no a alertarlos si van a allanar o no. Claro, seguro, que es más o menos lo que él marcaba, ¿no?, esta mañana. Nosotros estábamos en medio del allanamiento y veíamos como al celular del dueño de casa allanada le llegaban los mensajes de que estaban por ir. Entonces decía, así es como prácticamente imposible seguir avanzando. Ignacio, te agradecemos mucho esta comunicación, por supuesto, desde ya muy interesante tu visión frente a todo lo que has investigado, así que en cualquier momento nos volvemos a comunicar. Muchas gracias, Mercedes, y a todo el equipo. Hasta luego.